Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a tener otra super invitada. Hoy vamos a estar hablando con Giselle Sarur, que sabe mucho de lo que es la vida en el paddock de la Fórmula Uno, así que va a estar súper interesante. Vamos a estar esperando que se conecte. Ahí se conectó. Ahí está. Ahí está. Hola ¿Cómo, Giselle, ¿qué tal? ¿Cómo es? cómo estás, Sara? Bien, bien, ¿vos qué tal? ¿Qué tal por ahí? ¿Todo? Bien, bien, todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno, antes que todo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Súper No, al afortunada, contrario. súper privilegiados por escucharte. Contanos un poquito, vos ahora estás en Los Ángeles, estás residiendo ahí actualmente, ¿verdad? Sí, sí, me mudé hace un año, poquito más, y entonces ahora acá A viviendo. full, qué bueno. ¿Y qué tal está el tema de la pandemia, el confinamiento, ya mejorando un poco, ¿verdad? Sí, bastante, han abierto prácticamente ya todo. Hay lugares obviamente que se manejan con demasiada precaución, obviamente todo el tiempo usando máscaras y con límites obviamente de la cantidad de gente en la que puede entrar. Y pero bueno, la verdad es que los contagios siguen, entonces pues sí hay que cuidarse, a pesar de que todo Sí, se abra, hay que cuidarse. Sí, sí, qué sí. bueno, qué bueno. Por Bueno, allá, ¿qué tal? y acá súper bien, la verdad es que acá se tomó las precauciones a tiempo, y la verdad es que ahora estamos entrando en una fase 3. Empezaron a liberarnos, por decir así, por fases y ahora ya estamos en la fase 3, así que súper bien, mejorando. Hay igual con mucha precaución, nos estamos cuidando bastante, pero Claro. avanzando, sí, súper bien. ¿Y en México qué tal? ¿Cómo están ahí? En México es un poco una locura. También empezaron a abrir, pero bueno, por lo pronto, por ejemplo, ayer hubo más de 1,000 fallecidos en un día, el segundo día con una cifra así Uh, altísima, o sea, como que había bajado y volvió a subir, entonces, pues no están muy bien las cosas por allá. sí, esperemos que mejore. Vamos a ver qué tal, ¿verdad? Sí, En los próximos meses. Bueno, antes de empezar, vamos a dar ojalá. una introducción un poco de lo que fue, de lo que es tu vida profesional, ¿verdad? Vos estuviste, ¿Vale? sí, en la Fórmula Uno, lo que es Fórmula Uno, vos estuviste trabajando hace como 10 años, ya antes en Televisa, después estuviste con el canal F1 en Latinoamérica y ahora también tenés algunos segmentos también en Fox Deportes, ¿verdad? Es así. En Fox Deportes no tanto de Fórmula 1, pero sigo en automovilismo, por ejemplo, con NASCAR. Sí, 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 sí. Entonces sí, y bueno, el año pasado que me fui al Gran Premio de México a conducir para las pantallas, que ya estaba yo en Fox, pero bueno, fue independiente A. Sí, pero seguro te van a llamar cada año, sí o sí. Ojalá, ojalá. Sí, se te extraña mucho por el paddock, en serio. Era Muchas muy gracias. interesante escucharte, sí, súper. Y anteriormente, o sea, vos cuando empezaste en el periodismo, vamos a decir así, porque vos no solamente automovilismo es lo tuyo, sino también de todo un poco, de fútbol, NASCAR, como habías dicho, Fórmula E también llegaste a cubrir, ¿verdad? Sí, mira, la verdad es que no empecé muy antes de empezar con Fórmula 1, la verdad. Eh, bueno, yo inicié en Televisa, empecé en 2010. Un poco antes había estado en algunos otros lugares haciendo tanto prácticas y cosas del estilo, pero ya como que mi primer trabajo formal sí fue en Televisa y empecé en 2010 y Fórmula 1 comencé en 2011, entonces sí fue como muy cercano a, vamos a decirlo así, a mi debut en los medios. Entonces, sí, he tenido la fortuna de estar en distintos deportes, lo cual obviamente pues lo hace mucho más enriquecedor. Sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo fue que empezaste? O sea, ve que anteriormente, ponele 20 años atrás, o no sé cuánto es tu edad, pero estimo que tenemos la misma edad más o menos, no había muchas periodistas mujeres deportivas. En mi país, acá en Paraguay, por ejemplo, ponele, en ese entonces, de 30 una era mujer y el resto todo hombres.
O sea, Ya, sí, sí. no había mucho. En tu caso, ¿cómo fue? Cómo era la situación en México? Sí, no, no, muy parecida, o sea, y a la fecha, sigue, cada vez somos más, afortunadamente cada vez Sí, más mujeres levantan la mano y cada vez más mujeres se atreven a demostrar que podemos y se atreven pues sí, a hacer algo diferente. Y, y sobre todo, mira, más que nada, no es que sea hacer algo diferente, Sara, más que nada es, eh, como lo decía al principio, o sea, el atreverse a seguir sus sueños, ¿no? Porque muchas veces no se seguían esos sueños o no se siguen esos sueños por miedo, por temor, o por el qué dirán, o porque cómo me van a tratar, o porque llegan a lo mejor y están ahí y reciben algún comentario o algún alto o mira, comentario tomándolo en una fase muy ligerita, ¿no? De las cosas que sabemos que desgraciadamente suceden. Entonces, pero afortunadamente, así como son más mujeres las que cada vez entran, también hay más hombres que entienden que esto puede suceder, ¿no? Y que no tiene nada de malo y que nosotros también podemos entrar en este mundo deportivo porque si bien es cierto, obviamente el deporte muchas veces se ha visto más hacia los hombres, ¿no? O sea, como este mundo de que solo es para hombres y entonces te digo que también ya las mujeres se dan cuenta, los hombres también se dan cuenta de que las mujeres también podemos entrar, que también podemos tener un lugar y que también podemos hacer un análisis de un partido de fútbol, de una carrera de Fórmula 1 o del deporte que me digas, podemos hacer una entrevista también y podemos entregar el mismo trabajo o mejor de lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Y no por hacerlo significa que estemos dando nuestro cuerpo o que estemos involucrando algún hecho mucho más que desgraciadamente muchas veces se menciona y que sucede, ¿no? sí, lastimosamente. Y justamente ese tema va un poco de la mano de lo que hoy se está hablando, de la Fórmula 1 que lanzó la campaña hoy, justamente ese We Race As One, estábamos hablando en el grupo, en los grupos, que es una campaña realmente que esperemos que ayude un poco, si bien capaz no va a ser de un Claro, gran impacto, pero por lo menos un granito de arena. Y esa campaña, cabe mencionar de que no es solamente para cierto sector, sino es también una forma de agradecimiento a los personales que están trabajando con el COVID. Se busca la inclusión, disminuir la discriminación. Justamente en el NASCAR, por ejemplo, la situación que pasó terrible y justamente algo que hoy, o sea, hoy salió esa campaña y hoy tenemos esa noticia que es terrible, la verdad, lo que pasó. Vos, justamente que cubrís NASCAR, ¿cómo tomaron eso? Fue muy sorprendente, la verdad. sí, no, por supuesto. Fíjate que ayer que leí la noticia y empiezas a ver las reacciones instantáneas de los pilotos, de los equipos, también como dices, los mensajes en los grupos, o sea, fue una situación muy desafortunada y que me parece increíble que haya pasado después de, o sea, de todo este movimiento que se venía generando, ¿no? A lo mejor puede ser una reacción, obviamente, de todo esto, porque desgraciadamente hay gente que no se da cuenta que ya no vivimos en esos años de represión, ya no vivimos en esos años en donde no se permitía ser libre y de expresar y que de igualdad, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que ha hecho Bubba Wallace ha sido muy valiente, al igual que obviamente muchos personajes del mundo deportivo. En este caso menciono a Bubba Wallace, pues claro, por lo sucedido y para los que Sí. no sepan, ayer en su garage, bueno, la carrera de Talladega no se pudo llevar a cabo y por cuestiones de clima se corría hoy. Ayer por la noche se encontró eh, Una soga. una una soga como para ahorcar, ¿no? En pocas palabras. Sí. Entonces, obviamente se está llevando a cabo una investigación porque supuestamente es una zona en la que solamente la El gente de equipo. NASCAR Sí. tenía acceso. Entonces, obviamente, pues lo vuelve un tema un tanto más delicado. Hoy, sin embargo, al inicio de la carrera, vimos perfectamente, o sea, ese acto que me pareció maravilloso, o sea, de verdad se me llenaron los Sí, ojitos de lágrimas, vimos todo. de Wallace en el auto con todos los pilotos y todos los miembros de los equipos acompañándolo, como diciéndole, a ver, aquí estoy para ti, ¿no? Y no solamente eso, muchos en sus redes también subieron videos y
pidiéndole a la gente que esto tiene que parar. Y lo mismo me parece que está haciendo la Fórmula 1 con este movimiento. O sea, el Sí. darnos cuenta de que, o sea, ¿qué más da el color de tu piel, no? ¿Qué más da la religión que tengas? O el gusto sexual que tengas. ¿Qué más da si al final somos todos humanos y todos podemos apoyar y aportar para lo que más nos guste, ¿no? En este caso, los deportes, Sí, y ¿no? justamente hoy estaba viendo también un comentario, o varios comentarios así muy desagradables en el sentido de que, o sea, también hay que tener claro de que la Fórmula Uno no es que busca de que vamos a subir a esta mujer por el simple hecho de ser mujer, sino que las personas que lleguen realmente porque puedan, ¿verdad? Porque tengan la capacidad, porque se merezcan. Solamente lo que busca es un poco de que tengan más oportunidades, ya sea qué sé yo, en categorías inferiores o en otras categorías, pero que por lo menos puedan tener un soporte previo durante toda su carrera, ¿verdad? Y de repente si llegan a subir, ¿verdad? Que sea porque se merecen. O sea, tampoco confundir eso de que, no le subieron porque, o están haciendo campaña para que suban a este porque es tal cosa, ¿entendés? O sea, tampoco va por ahí la mano, creo. Claro. Te voy a decir una cosa, Dara, que cuál es, creo, la ventaja que tiene la Fórmula 1 en este caso, que es un deporte a nivel mundial, ¿sabes? Entonces, el mensaje creo va más en ese sentido, ¿sabes? Es una categoría que puede, vamos a decir, despertar o abrir los ojos en distintas regiones del mundo. Entonces, creo que va más por eso, ¿no? Y obviamente por la diversidad, porque a pesar de que, por ejemplo, hoy podamos saber, en este caso, si volvemos al mismo tema del tono de piel, que Lewis Hamilton es el único piloto de color, bueno, pero al final del día tenemos ahí a 20 pilotos de distintas nacionalidades, o sea, entonces también eso lo vuelve un tema y lo vuelve algo en el que cada uno puede demostrar y cada uno puede aportar una situación distinta, porque además no solo son los pilotos, no es toda la gente que trabaja en el Gran Circo. Entonces creo que va un poco más por ahí. Sí, y en cuanto, yendo un poco por ese tema, ¿cómo vos te llegaste a sentir, alguna vez te llegaste a sentir discriminada en el paddock? Porque vos tenés dos temas. Uno, el tema de ser latina y el otro, el tema de ser mujer. ¿Alguna vez sentiste algo raro o nada? ¿Cómo lo viviste? No, para serte honesta, no. Para serte Nada. honesta, no. Ninguna. O sea, eh, el mundo de la Fórmula 1, yo creo que o por lo menos a mí me tocó un muy buen momento. No, no sé cuál haya sido de las dos, pero me tocó, o no lo tiene un buen momento, porque yo nunca me sentí, ni menos por ser latino. O sea, a mí de repente, eso que luego dicen, ¿no? De que, ay, es que tratan mal a Checo por ser Mm, mexicano, por ejemplo, porque muchas veces he escuchado. Yo no lo creo. O sea, yo no lo veo así. Que a lo mejor le costó más llegar, sí, seguro que le costó más. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo crecer y desarrollarte en Europa y tener todas las bases ahí a que venir de fuera y tenerte que mover, ¿no? En ese sentido, obviamente es distinto. Pero no creo que vaya por ahí, menos por ser mujer, porque hay también muchísimas mujeres y cada vez más, no solamente trabajando como reporteras, sino mm. ahora vemos jefas de equipo, vemos ingenieras, vemos mecánicas. Mecánicas, Entonces, sí. sí, 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 o sea, es impresionante y cada vez son más. Y a través de los años yo iba cada vez viendo más y más y obviamente que emociona. O sea, al principio, yo me acuerdo, una de las primeras notas que hice, cuando todavía ni siquiera estaba en el canal de Fórmula 1, o sea, te estoy hablando como por 2012, 2013, justamente eso era como de las mujeres en Fórmula 1. Y te juro que entrevisté a las que estaban en el paddock, hice un reportaje muy lindo o sea, casi casi de que en un día saqué todas las entrevistas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Incluyendo todavía a María de Villota, que Mm, todavía estaba vivía. conmigo, sí. Pero si me pongo ahorita es mucho más complicado porque de verdad que hay muchísimas mujeres involucradas, ¿no? O sea, eh, como lo decíamos, de jefas de equipo, de ingenieras, de mecánicas, en la parte física. Es que estoy jugando con la fundita que se la quité para ponerlo que si no, no entra en el Es la tripié pantalla, si no sí. lo estoy agarrando todo el tiempo. Pero sí, la verdad es que, y es de orgullo, porque te digo, también son reporteras y son comentaristas y todas se apoyan.
y Sí, todas nos apoyamos y así también obviamente entre, o sea, entre colegas o compañeros, digo, ustedes lo veían, yo, o sea, la fecha con Juan me llevo súper bien y, o sea, hombre y súper bien, o Diego, o Alberto, los que eran mis compañeros, o sea, como que siempre me cobijaron y siempre me ayudaron. Y lo mismo te puedo decir de reporteros ingleses, españoles, eh, desde el, o sea, del que me pongas, la verdad es que en sí. Fórmula Uno nunca tuve ningún problema que me dijeran, no, tú no entrevistas por ser mujer, no, pero Sí, para nada. no, y de hecho se ve luego también que es muy inclusivo porque incluso en las carreras que se hacen en Arabia, por ejemplo, siempre ellos, por ejemplo, suben al podio a una mujer mecánica para recibir el premio también. O sea, la Fórmula 1 trata también de involucrar mucho a la mujer y dar protagonismo. Por ahí sí falta el lado de tener una piloto De mujer, que ¿verdad? suban. Sí, pero por lo menos estamos avanzando de a poco. O sea, eso es bastante bueno para la categoría y para el deporte en general, ¿verdad? Que es muy bueno. Sí, yo Eh, creo que eso es como lo único que haría falta. sí, Ver ahí a Tatiana Calderón. sí, ¿por qué no? Y más este año que por ahí algún piloto puede dar positivo. Y eso justamente, viste esta semana que se vio a unos pilotos ahí en fiesta y de repente muchos criticaron a Lewis Hamilton por estar en la protesta esta. De repente, al estar aglomerados por cosas de la vida pueden dar positivo, ¿verdad? Y entonces la carrera no se cancela si uno de ellos da positivo y por ahí tenga que correr un piloto reserva. Entonces, esas son cosas, ese punto va a ser súper interesante este año, creo, ¿verdad? Y por ahí donde... Mira, Sara, yo creo, la verdad te voy a decir algo, te voy a ser muy, Mm, muy, muy, muy honesta en esto. Eh, yo creo que obviamente, o sea, los pilotos y todos los atletas se están cuidando demasiado, demasiado. Si por ahí hay algún momento de alguna fiesta o algo así, yo creo, y yo así lo haría, si yo fuera atleta, obviamente, lo haría con mucho cuidado. Creo que de repente le damos mucha importancia a cosas que no deberían de mm, serlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a todos seguramente que les están haciendo ya pruebas desde ahora o les van a estar haciendo pruebas diario de temperatura, de todo, para checar obviamente todos sus signos vitales. Entonces, de alguna u otra forma van a estar, me parece que protegidos y que no va a haber nada. Lewis Hamilton está en una situación como de sí, responsabilidad social, obviamente de levantar la mano e ir a pelear y a luchar por lo que él piensa y por algo con lo que él ha venido luchando, lo cual me parece increíble, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que fijarnos tanto en qué están mm, haciendo previo, porque pues también, o sea, a veces se nos olvida que también son seres humanos y que, o sea, los que hemos vivido una cuarentena también sabemos que hay un momento en el que de verdad necesitas salir y necesitas, vamos a decirlo así, ese aire, ¿no? Y sobre todo, o sea, pensemos en un piloto que no pasa en su casa más de, si quieres, y me voy muy larga, 3 semanas, o sea, pero ya te ujú. estoy exagerando, 3 semanas. O sea, que todo el tiempo están saliendo, que todo el tiempo, o sea, es una situación muy complicada. Entonces, yo que mejor hay que esperar y ver qué tal responden en pista. Y Sí. obviamente no está de más porque ninguno estamos exento de que por más que nos cuidemos nos puede dar coronavirus, eso sí. Y bueno, ya veremos seguramente algún piloto de reserva podrá entrar en acción en caso de que alguno de los pilotos desafortunadamente esté contagiado. Sí, vamos a ver la primera semana de julio a ver qué tal va, qué tal sale ese experimento. Ahí la primera y la segunda carrera va a Exacto. estar interesante, sí. Después, ¿vos también estás dentro de la organización del Gran Premio de México o generalmente ellos te invitan como para que seas la host del Gran Premio? No, no, es independiente. O Ah, sea, este año fue, bueno, el año pasado eh, que hablamos y que estuve ahí con ellos, pero me siento parte de la familia, me siento parte de la familia. O sea, yo ese gran premio lo veo como si fuera, como si fuera parte de mi vida, pero no, 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 no. Y aparte. esos 3 años que vos estuviste en F1 en Latinoamérica, de esos ninguna carrera te perdiste, ¿verdad? Toditas fuiste al circuito. Todas, 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 todas. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Lo Sí, sí, mejor, sí. la mejor, una de las mejores etapas de tu vida, seguro. Sí, sin duda una de las mejores etapas de mi vida. No te voy a negar que todavía lo extraño demasiado. O sea, en la parte laboral es increíble. Eh, es precioso poder estar ahí. O sea, y más cuando te gusta y con toda la adrenalina que conlleva.
y todo, pero es muy pesado. Es Sí. muy duro porque obviamente estás viajando todo el tiempo, estás fuera de casa, estás lejos de la familia, estás... yo la mayoría del tiempo estaba muy cansada porque Mm. obviamente yo tenía jet lag todo el tiempo. O sea, yo llegaba apenas a México y apenas me empezaba a adaptar al horario y ya me tenía que ir al otro lado del mundo. Y llegaba obviamente al otro lado del mundo y también, o sea, le puedo mandar a mis compañeros. Yo, o sea, los viernes era mi peor día. O sea, yo los viernes, a la hora de la segunda práctica, yo no Ya podía está. del sueño. O sea, de verdad me caía del sueño, pero era, y luego me costaba dormir. Y entonces, y ya que apenas iba agarrando el horario, iba yo de regreso a México. O sea, Y entonces siempre estaba sí, súper cansada. o sea, tiempo para, Pero la satisfacción no me la sí, quita nadie. sí, todo lo que pasaste, la O gente que sea, lo volvería a conociste, hacer, así, sí, lo volvería a hacer, sí, lo volvería a hacer. sí, seguro más adelante se va a presentar alguna oportunidad. Y justamente esos fines de semana no te daban mucho tiempo de conocer la ciudad y demás porque era trabajo todo el tiempo, ¿verdad? Mira, si es que acaso teníamos algún día para conocer, era, por ejemplo, si el miércoles llegábamos temprano, Mm, que sobre todo era casi como en las asiáticas, porque se volaba, bueno, yo volaba de México el lunes y normalmente pides como un día en el vuelo, ¿no? Entonces llegaba ahí el miércoles por la mañana y a lo mejor tenía ese tiempo. Si era para Europa, volaba los martes y llegaba también, o sea, los miércoles, pero a veces me llamas hacia la tarde. Entonces, vamos a poner que el miércoles era un día de oportunidad porque el jueves temprano ya estamos en el circuito. De jueves a domingo, imposible. O sea, si acaso a salir a cenar, pero tampoco te da mucho tiempo mm, de conocer. Y los lunes, si volábamos obviamente muy temprano, pues nada, no. Y si salíamos tarde, si era un vuelo más tarde, bueno, pues teníamos esa oportunidad. Entonces, al principio era complicado, pero de alguna forma vas encontrando la forma. A lo mejor muchas veces no te bajas a, por ejemplo, alguna torre. O sea, por mm, ejemplo, yo, las torres en Malasia, las torres gemelas en Malasia, las de Kuala Lumpur, las subí en mi último viaje, o sea, en 2000, ¿qué fue? 2017. 2017, No, 2017, 2018. 17. 17. Y había ido yo creo que desde que había ido con Televisa y nunca subí. O sea, desde el 2011 o Mm, 12 o alguno de esos. Y nunca subí, como que pasaba y me prefería hacer otras cosas que subir. Entonces, hasta ese año tuve el tiempo ya de subir y disfrutar y conocer. Entonces, muchas veces es de que conoces la ciudad, pero en el coche, ¿sabes? O sea, vas en el carro y entonces vas mm, conociendo y así. casi sin tiempo. Y Y otros sí te da sí, chance. O como repites, pues también obviamente dices, bueno, este año fui al zoológico y al siguiente me voy a ir al parque o así. sí, y la vez pasada estábamos hablando con Fosaroli y él nos mostraba una colección así de cosas raras que traía de los circuitos. Vos tenés también así unos recuerdos contigo. Él, por ejemplo, nos mostró unos corchos así. Vos tenés así cosas raras también que solías traer de los circuitos. No, Juan es más freaky para esas cosas. Y he visto también que tiene su colección de acreditaciones y todo. Yo no soy tan coleccionista, la verdad. Sí tengo obviamente alguno que otro recuerdo, por ahí alguna que otra acreditación. Por ejemplo, en Japón me encantaba, hay una tienda enorme, increíble de souvenirs, increíble, increíble, increíble. Por ejemplo, justo ayer, por eso me acuerdo, compré unos palitos para comer sushi que dicen Suzuki Circuit y entonces, por ejemplo, ayer comí sushi, entonces tengo mis palitos. O tengo alguna almohada que ya también la he mostrado por ahí en una almohada de un volante, es que está en la sala, pero bueno, una almohada de un volante también que compré ahí. O no sé, a mi papá, por ejemplo, le traía gorras cada así del circuito, pero pues esa pues, obviamente es su colección, no es la mía. Entonces, Sí. digo, tendrá alguno que otro recuerdito, pero no, No. Y no tanto. acá están preguntando ya una de las preguntas que sí o sí vamos a hacer, que es el tema de a qué pilotos fueron los mejores, o sea, a los que más te gustaba entrevistar en el circuito. ¿Cómo les encanta hacer esa pregunta Sí, a todos? Siempre, siempre, siempre. sí. Mira, entrevistar a Daniel Richardo siempre fue muy divertido. Bueno, vamos a hablar en presente. Es muy divertido entrevistar a Daniel. Obviamente, bueno, pues Checo para mí siempre era, o sea, como
o sea, no fácil, pero había un vínculo de confianza, ¿sabes? Entonces, obviamente eso facilita y que fuera en español, pues obviamente también ayuda. Cuando estaba Nico Rosberg, también Nico, como se esforzaba bastante en hablar en español y todo, entonces, bueno, también Nico era muy bueno. A mí, Hamilton, he tenido las dos partes. Una entrevista increíble, súper bonita, súper fácil, pero también he tenido la otra que me quiero arrancar el pelo porque está en modo como un poco más serio, pesado, entonces hay de todo. Entonces, hay unos pilotos que son muy buena onda, pero que a lo mejor son más de pocas palabras. Por ejemplo, Max Verstappen me llevo muy bien, pero él es de muy pocas palabras. Mm. Entonces, para entrevista, yo creo que esos sí serían como los mejores. Y sí, depende mucho también del estado de ánimo, cómo hayan terminado una carrera para que te den buen material o no, ¿verdad? Sí, pero sobre todo algunos. O sea, hay Mm. muchos que sí lo tienen muy marcado. O sea, hay muchos que sí, si les va mal, ni te les acerques. Pesadilla, pesadilla. O sea, que de verdad, hay veces que ya prefieres ni preguntarles. Y hay otros que aunque les vaya mal, te van a contestar muy bien. Y Sí, así, sí, depende y los pilotos así que mucho. vos, o sea, no eran de tus favoritos, pero por temas de trabajo tenías que entrevistarlos. No me comprometas, Sarita. O los más complicados, Bueno, por decir Kimi es así. obviamente siempre el tema, ¿no? Kimi Sí, siempre. O sea, Kimi siempre va a estar en el tema porque es complicado, porque le choca hablar. Entonces, bueno, pues Kimi obviamente siempre va a encabezar esa lista. Pero a veces, por ejemplo, Román Grosjean era uno de esos. Si le iba muy bien, y me cae muy bien, y lo encuentro y lo saludo con muchísimo gusto y todo. Pero si le iba mal, pues ni te daba entrevistas en el corralito, ni nada, ¿no? O sea, ¿quién más? Hulkenberg era igual mm, otro, o sea, que buena onda si le estaba yendo bien, pero si le iba mal, bye. Entonces, por ahí va, sí. Y sí, Fernando por ahí va. Alonso, solía escuchar que vos hablabas muy Ah, bien de él, que mucha gente dice, ah, pero es un sí. arrogante o es tal cosa, pero contigo súper No, bien, ¿verdad? Siempre se portó súper bien. conmigo la verdad muy bien, o sea, desde el primer día que lo entrevisté, yo, o sea, te voy a decir, eh, yo cuando llegué a Fórmula Uno yo tenía mucho esa idea, ¿no? Mm, De que Fernando seguro súper pesado, no, qué horror, no, qué miedo, no, qué pena, no, qué todo, así. Y justo el primer año en Mónaco, en 2011, en este partido que hacen de fútbol mm, previo, sí. nacional y piloti, Checo siempre jugaba, entonces pues yo iba siempre ahí a entrevistar a Checo y a grabarlo y bla, 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 bla. Y en una ocasión, en esa, 2011, estaba Fernando Alonso. Y yo decía, pues mira, me le voy a aventar porque si no llego ahorita y lo entrevisto, pues no. O sea, no voy a esperar a que él venga y me diga, pues a ver qué onda. Entonces llegué yo así de que, ay, hola Fernando, ¿me regalas una entrevista? Y me cambió, o sea, mi perspectiva al 100%. Súper buena onda, súper sonriente, platicándome todo, contándome. O sea, yo decía, ¿cómo? ¿Dónde está el Fernando? Que dicen que es súper pesado. ¿No? Entonces yo la verdad con Fernando muy bien. Al igual que sé y que me Mm, tocó ver que también fuera a lo mejor grosero en alguna ocasión con alguna reportero o mm, reportera. O sea, sí, sí depende mucho, yo creo que de cómo lo tratas y de lo que le preguntas o de cómo te refieres a él o demás. Entonces, sí, él es un poco también como de ese estilo, pero yo la mm. verdad es que no tengo ninguna queja. A mí siempre me trató muy bien él y todo su equipo y sin ninguna queja del piloto asturiano. Qué bueno. Y Carlos Sainz la misma cosa, ¿verdad? Súper agradable, súper dado. Sí, súper agradable, Carlos, de verdad, me da muchísimo gusto esta noticia con la que nos inició esta cuarentena, porque creo que Sí, fue como justo al inicio. Me parece excelente, la verdad, me da muchísimo gusto por Carlos. Es vamos a decirlo así, es un niño bien de toda la vida, como decimos, ay, como decimos en México, niño bien de toda la vida, así es, Carlos. sí, pero Muy muy, educado y muy sí, lindo. pero muy trabajador, con mucho talento, así que va a ser interesante ver lo que haga en Ferrari ahí con Leclerc. Sí, Por supuesto, sí, sí, sí. Y tiene muchas ganas de demostrarlo. sí, sí, se le nota. Y en cuanto a pilotos Sí. mexicanos, ¿qué probabilidad hay de por ahí de que vuelva a subir otro piloto? ¿Hay alguno ahí?
Hay pilotos jóvenes todavía, o sea, como muy chicos que están apenas iniciando su carrera. Eh, ahí van, ahí van. O sea, no te puedo decir yo, ay, en 2 años ya, no, mm, pero ahí van algunos escalando, ahí, sí, y ahora está, ya igual haciendo el paso de México a Europa, y ahí van. qué bueno. ¿Y el Premio de México tiene contrato hasta cuándo? Que seguramente lo van a extender sí o Eh, sí. este año, o sea, el año pasado finalizó el primer contrato que era de 5 años, y este año empezaría el de los 3 años más, Ah, que se ok. firmó a finales del año pasado, sí. Pero que seguro que aumenta porque 5 años consecutivos como el mejor premio, como el mejor gran premio, así que es súper bien merecido. Bueno, ojalá, ¿no? Es lo que todos los mexicanos quisiéramos. Pero bueno, como sabes, no es un tema nada más del promotor, sino un tema también de gobierno y de Sí, patrocinadores y de todo. Así que bueno, ojalá. Por ahora tenemos 3 añitos más que hay que disfrutarlos. sí. Ahora una consulta en cuanto a Checo Pérez. Checo Pérez, él alguna vez dijo que su peor error fue McLaren, ir a McLaren. ¿Vos lo ves también así? El hecho de que él vaya a McLaren de repente en su mejor momento y y se fue justo a McLaren en el peor momento de la historia más o menos del equipo. ¿Cómo ves esa Sí, situación? mira, yo creo que, o sea, a ver, tú estás en Fórmula 1 y llega McLaren y te dice, vente, obviamente vas a decirle que sí, es uno de los equipos Sí, más laureados, o sea, por supuesto que dirías que sí. Desafortunadamente, para Checo se dio en un mal momento, ¿no? Entonces, y yo creo que fueron un cúmulo de situaciones, diversos factores que lo hicieron peor todavía. sí, Entonces, yo creo que todo es un aprendizaje, y a él yo creo que de ahí aprendió muchísimo en muchos sentidos, hasta a nivel personal. Entonces, bueno, si él dice que fue su peor error, ojalá un error que sí le haya servido para mejorar en otros aspectos, ¿no? Yo sí. lo veo así, o sea, como a lo mejor un error, pero no es que, yo no creo de que se arrepienta o no, no lo Mm, sé, pero yo creo que es justamente eso, o sea, el que puedas aprender de un error, ¿no? sí, sí, totalmente. Y hasta ahora viene, y eso va a ser lo interesante también ver este año, Racing Point, que parece que tiene un buen auto. Ellos mismos estuvieron diciendo de que tienen el mejor auto de su historia, más o menos. Entonces va a ser interesante. Sí, Seguro ustedes están súper ansiosos también por ver el desempeño del auto, ¿verdad? claro, Sí, a ver sí, si, claro, por supuesto, nos surge, a ver si nos sale algún podio o algo. Yo creo que sí, va a estar ahí ojalá. interesante, sí. Y en cuanto a los circuitos, a ver, si nos comentabas un poco cuál fue así, cuál es el circuito que más te gusta a vos, que también pregunta obligada, que seguramente todo el mundo te hace, pero cuál es la que más, así los que más te gusta, ya sea porque, qué sé yo, sea más fácil el trabajo, el transporte o la gente, ¿cuál es el que más te gustó? Mira, tendríamos que dividirlos porque son como distintas categorías. Obviamente mi favorito, pues México, ¿no? O sea, por todo lo que significa y demás, pues México siempre va a tener así como un lugar enorme en mi corazón. Pero que el circuito que más me gustó por su ciudad y por cómo se ve, el de Singapur. Me fascina cómo se ve el circuito de noche, en la ciudad y todo iluminada y circuito callejero. Me fascina, me fascina, me fascina Singapur. Pero también obviamente en cuestión de ambiente y de pasión, que es muy parecido a México en ese sentido, Monza, ¿no? En Italia. Sí, Mónaco, obviamente, pues Mónaco tiene todo el glamour y es el circuito el que todos quieren correr, el que todos quieren ganar, el que todos quieren estar ahí, pero obviamente sí, ese es el más incómodo para trabajar. Entonces, te digo, cada uno tiene de todo. Creo que es más fácil que te diga que no me gusta, porque todos tienen algo sí, bonito, pero a mí, por ejemplo, a mí Malasia me chocaba ir a Malasia por el clima, a pesar de que es el mismo clima que en Singapur, pero en Malasia estabas ahí a las 12 del día, entonces era un sudar, o sea, sudar, sudar, sudar todo el tiempo. Me chocaba por eso. y este, Eh, sí. ¿Cuál? No, no, Dime, dime. estoy, no, y que justamente estaba pensando más que este año justo van a ir en casi todos los países en época en que haga mucho calor.
En Europa, por ejemplo, van a tomar ahora justo la época con mucho calor, así que van a sufrir muchísimo los equipos, los periodistas que vayan y va a ser interesante ver también Sí, eso. claro, claro, pero ¿sabes qué pasa? Que en Malasia es, o sea, un 80, un 90% de humedad. Entonces, por ejemplo, Singapur también te digo, sudas, pero no está el sol. Entonces, como que bien o mal Tener un refresca, poquito ¿no? de respiro, Y sí. Malasia no. Entonces, sí, exacto. Por ejemplo, a mí China no me gustaba porque no hay nada cerca del circuito y porque, o sea, es extremadamente grande el paddock. O sea, para llegar de Mercedes a Haas, que normalmente, o sea, estaba al final, uf, era media hora, o sea. Entonces, Empapada eso no me lleva, gustaba. ¿Y un qué? empapada llegaba de un lugar a otro. Sí, no, o sea, de que es súper largo, así. Y Rusia, o sea, a pesar de que el circuito está muy bonito y lo que quieras, pero llegar a Rusia para mí era una pesadilla. O sea, los vuelos, el llegar, el traslado. Y luego ahí, o sea, en Sochi como que el servicio era un poco malo Mm, y entonces como que nunca comíamos, o sea, como que a veces, por ejemplo, te vas al circuito, pero sales y comes rico y ya como que se mm. te olvida. Pero acá era de que puta, comíamos mal y se tardaban horas en servirte y sales del circuito ya muerto de hambre porque comiste a lo mejor a las 12 una y son las 8 9 de la noche y ya dices, por favor, o sea, ya denme de comer. Y entonces, esos tres creo que eran los que menos me gustaban. Y encima tenés Rusia que no siempre suele brindar muy buenas carreras, ¿verdad? O sea, los últimos años al menos, ahí más o menos. Bueno, ahí me tocó el podio de Checo, entonces por esa parte Sí, no me puedo quejar, 2015, pero 2015 creo que fue, ¿verdad? 2016. 2016, creo que es. Sí, que fue cuando chocó, O 15. me parece que fue 2015, por ahí alguien nos va a confirmar, pero creo que fue 2015, 2015, tienes razón, ¿verdad? porque de ahí llegó, venía en un súper buen ritmo y llegó al Gran Premio de México la primera vez. Sí, Sí, 2015. Tienes toda la razón. que tuvo el accidente, Sí, ahí sí, tuvieron sí. el accidente, creo que era Kimi Kimi y Valtteri. con botas ahí en esa vuelta Sí, tan. el accidente que yo aplaudí, que todo el corralito me vio raro porque yo lo aplaudía, claro, porque Checo iba al podio, pero muy mal. Sí, ¿cuántos podios viste de Checo Pérez así en vivo? ¿Viste todos? ¿Estuviste ahí presente? No, mira, me faltó, te voy a decir algo. El primero no estuve, ¿Que el fue primero Malasia? el de Bahrein, No, ¿cuándo fue Malasia? Bahrein, ¿no? Ahí que alguien nos ayude, porque creo que era Malasia. Bahrein. Malasia, vale, ok. No, Malasia puede ser. Ay, ya me hice bolas. Bueno, me tocó Canadá, me tocó el de Monza, o sea, esos tres de los dos de, o sea, esos dos de Sauber después. Eh, Me tocó también el de Rusia, el de Bakú. O sea, más bien, sí, Sí, Malasia 2012 con lluvia, tienes toda la sí. razón. Malasia 2012. Entonces, Malasia, no. Luego, Canadá, Italia, esos dos estuve. Me tocó también el de Mónaco, el de Bakú, el de Rusia. El segundo de Bakú ya no me tocó porque pues Ya ya no fue, ya tenía, no estaba sí, yo en el sí. canal. Este, pues creo que realmente me perdí solo esos dos. O sea, el primero y el de Bakú, si no me equivoco. El segundo, sí. Y justamente vos entonces estuviste Ajá, en el la, segundo de Bakú. sí, vos estuviste en la primera carrera de Bakú entonces, que fue F1 Latinoamérica, estuvo de 2015 a 2017. 2017 estuviste entonces en Bakú, Sí, ¿verdad? Que fue la carrera, sí. ¿esa fue la carrera más alocada que estuviste o fue la que más recordás? Así que fue Sí, la, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, digo, Bakú siempre es como muy de carreras locas, pero sí fue en la cuestión. Sí, 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 sí. Una locura. y ahí en el Yo creo corralito que como, nadie lo esperaba, ¿no? Porque además era la sí, primera y era, entonces, sí, sí, y que todo sí, el sí, mundo se sí, sí. quejaba por el circuito, que parecía que no iba a dar espectáculo y al final fue una locura. Y seguramente ahí Y usted, sí, sigue dando y es una de las mejores. Yo creo que ya es de la que más esperamos. Esa es otra de las que me encantaba, fíjate. Bakú me gustó muchísimo. muy linda, y la ciudad también muy Sí, linda, así que tiene todo. súper linda. Creo que eso le ayuda mucho, ¿sabes? O sea,
porque yo lo que más me gustaba era justamente ese contraste, o sea, que de un lado tenías esa ciudad con el casco antiguo, la Torre de la Princesa, precioso, toda la ciudad antigua de verdad, y del otro lado, de repente veías así las Flaming Towers súper modernas y edificios Sí, súper nuevos, entonces, sí, de las sí, internet. sí, sí, esa también me gustaba mucho. Y Spa era uno de los que sufrías mucho para el traslado. Es de los que sufren más. ¿Cuál es el circuito en el que más sufren para el tema de traslado? ¿Spa? ¿Puede ser por la lejanía o hay algún otro? En el traslado, o sea, como para llegar, por ejemplo, del hotel al circuito o desde México. No, 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 del hotel al circuito, sí. O sea, el que está más así medio complicada la ubicación es, ¿cuál sería? Mira, Spa puede ser uno porque no hay muchos hoteles alrededor, Mm. pero de alguna forma lo solucionábamos. Con los del canal se nos complicaba más, ¿sabes cuál? Hay ciertas decisiones que nunca vas a entender por qué se toman, pero por ejemplo, en Graz, en Austria, nos dejaban en Graz, que es como la ciudad más grande que está cerca ahí de Spielberg, del circuito, y eran 2 horas. Entonces, diario era, o sea, madrugar para salir. Y Entonces, sí volver, era como una sí. hora, 2 horas. Y Y volver volver muy todos los días. Ese era tarde de y los que súper más. cansador, sí. Y en Malasia también les encantaba por un tema de que, obviamente, como vamos a decirlo, en el centro de la ciudad donde estaban las torres, pues había más restaurantes y más cosas que hacer que al lado del circuito, que el circuito estaba por el aeropuerto. Entonces nos dejaban justo en la ciudad y también, o sea, el tráfico era mortal. Entonces, imagínate, carrera que odio, toda sudada y maneja 2 horas de regreso al hotel. No, 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 no. Complicadísimo, pero vale la Era pena, ¿verdad? complicado. Llegas al hotel y decís, Bueno, vale la sí. pena, sí. Sí. Y de, Sí, después de que habías hecho una entrevista muy buena o lo que sea, o sea, la verdad es que sí, o sea, como que pones una balanza y la verdad es que siempre la de mi trabajo tenía muchísimo más peso. sí, todo un privilegio, me imagino. Y en cuanto ahora un poco de las entrevistas, en cuanto a jefes de equipo, ¿cuál era el más complicado? Dar con el jefe de equipo o algún directivo, así que sea súper complicado tener una entrevista. Mira, yo creo que Ferrari es el equipo más complicado para Mm, todo. Es un poco complicado, digo, al final todos ceden y todos te dan una entrevista o lo que sea, pero yo creo que sí era de los más complicados. Mismo con los pilotos, es como que no le dan no le sueltan tanto como las demás escuderías a sus pilotos para las entrevistas y demás. Pero contigo vimos también mucho, por ejemplo, le prestaban para alguna entrevista especial, así un mano a mano, o costaba también eso con ellos, con Ferrari. No, sí, o sea, te digo, al final te los dan y obviamente es mucho más fácil cuando eres un periodista de lleno ahí, o sea, cuando estás cubriendo todo el mundial y que eres, o sea, una televisora que estás ahí todas las carreras, a que si de repente llegaras tú hoy y les escribieras, pues te van a decir que no, ¿sabes? Digo, no por ser, pues me explico, o sea, de que una vez, igual, o sea, yo las primeras veces que, por ejemplo, la primera entrevista con Betel, que estaba con Red Bull, ni siquiera todavía estaba con Ferrari. Eh, Hablé con Brita, que es ¿cómo La, vamos a decir? sí. Su jefe de prensa, y y entonces ya llevaba yo como 2 años por ahí, entonces ya como que pues, medio que la saludaba y ya sabes así. Pero la primera entrevista no me la dio a mí sola, me la dio compartida con una Mm, televisión. Entonces, claro, o sea, es como todo un proceso, así como que vas escalando, ¿no? De que, bueno, hoy me la dio compartida y me dio 3 minutos. Mañana a lo mejor me la da sola y me da 5 o así. Hasta que un día, bueno, pues ya te dice, bueno, tienes 10 minutos. sí, súper. Y el Que más, si te dan 5 ya es ganancia, la sí, verdad. sí. Y que generalmente se puede extender dependiendo de cómo va la entrevista, porque hay algunos, ¿verdad?, que te dicen sí, no, y ahí termina la entrevista. No, no te da como para que le hagas más preguntas, ¿verdad? Sí, normalmente, haz de cuenta, te dicen, no, pues tienes 5 minutos, ¿no? Entonces ya empiezan de que cronómetro y hay de las dos. Obviamente muchas veces es porque tienen a lo mejor
10 entrevistas y entonces necesitan hacer 5, 5, 5, 5, 5, o tienen algún otro evento, lo que sea, o simplemente porque pues, al piloto le da flojera obviamente estar ahí una hora hablando contigo. Pero también muchas veces si al piloto está muy a gusto y le está gustando y todo, porque a mí una vez me pasó con Luis, justo que ya, por ejemplo, ya se había terminado, o sea, ya era de, ya se acabó, y él de que no, 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 saca una más, que no sé qué, estamos jugando algo. Entonces, obviamente, pues ellos también llevan la voz de mando, entonces, cuidan esa parte, pero también de repente se pueden extender. Sí. Y la temporada así que más te gustó cubrir, ¿cuál fue la? De repente estaba la de 2016, por ejemplo, que era mucho ahí el tema de Rosberg versus Hamilton, o fue la de 2017, donde de repente Ferrari ya se metió en el campeonato. ¿Cuál fue la temporada que más te gustó Uf, cubrir? O antes, inclusive el 2012 fue una muy buena temporada también. te voy a decir algo, yo creo que todas han tenido su magia. Obviamente, 2011 la primera, o sea, los primeros años no las cubrí completas, iba solo a ciertas carreras. Obviamente las primeras para mí significaban un gran reto, ¿no? Porque era este mundo nuevo que yo no conocía y que apenas me iba adentrando. Entonces, eh, fueron de mucho conocimiento, de mucho aprender, o sea, de verdad, muchísimo aprendizaje y, y pues sí, principalmente es eso, o sea, como de conocer todo, ¿no? Tanto del deporte como de cómo se manejan las cosas y de cómo vas envolviendo todo. Después vinieron las del canal, que obviamente no le quitaron su aprendizaje, o sea, yo seguí aprendiendo a la fecha, sigo aprendiendo, pero ya lo ves desde otra perspectiva, porque pues ya tienes como que un poquito de experiencia en lo que vas haciendo. Pero, por ejemplo, yo en Televisa no hacía pits Mm, y después con el canal de Fórmula 1 empecé a hacer pits. Entonces te digo, por eso no dejas de aprender. Pero yo creo que todas tuvieron su magia de alguna forma, ¿no? Porque a lo mejor eh, tuve una temporada con Checo llena de podios, pero a lo mejor la que sigue, como dices, era la pelea entre Lewis y Hamilton, que no sabías para dónde voltear. Y a lo mejor la que sigue era, no sé, algún contrato, no sé, sí, pero la verdad es que eh, pareciera que Fórmula 1 cada fin de semana es lo mismo y a veces parece ser, o sea, no te lo niego, hay veces que estás ahí y es como que una rutina y entonces ya sabes que el viernes vas a hacer tal y que la entrevista es tal, oh, y a veces se vuelve un tanto tedioso, pero la verdad es que siempre está pasando algo diferente, ¿no? O sea, siempre hay una historia nueva, siempre hay algo que está sucediendo, siempre, como dices, hay alguna batalla o hay alguna noticia algún o accidente algún famoso, sí, contrato, sí. un accidente, o sea, siempre hay algo. Sí, este año sobre todo seguro o sea, el inicio luego va a ser atípico, va a haber muchísimo movimiento a pesar de que no van a poder estar muchos ahí los periodistas, pero sí hay contratos, campeonato con pocas carreras, o sea, va a estar bastante bueno este año, al menos lástima este año justo no te toca, estaría bueno. Sí, Ay, caray, ojalá que por ahí me pueda colar alguna. a Juan Fusaroli te dile que te lleve. Acá Sí, pregunta, ya, hay que hacerle ahí a Juan, hay que forzarlo a que me lleve. acá dice una pregunta, ¿cuál es la pregunta que más odian los pilotos que se le haga? O sea, el que más el que, ay, otra vez esta pregunta o algo así. O es la situación en sí. Yo que la de sus contratos. Mm, La de sus contratos, sí, sobre todo cuando obviamente está en una situación difícil, ¿no? Este, claro, cuando está en una situación comprometedora, cuando a lo mejor no van a tener el asiento para el año siguiente, yo creo que es una de las más difíciles. O si es que cometieron algún error en algún accidente, o sea, si le dieron a algún piloto o algo así, yo creo que esa podría ser una de las más incómodas, sí, puede ser. sí. Y ahí preguntan, por ejemplo, ¿por qué no? Bueno, ahora asumimos luego que es por tema laboral que no podés cubrir lo que es Fórmula E temporada completa. ¿Te gustaría cubrir también la Fórmula E una temporada completa, por ejemplo? La Fórmula E también me encanta, la verdad, y sí, bueno, he estado en México, también fui una vez a la de Chile y a Nueva York. Sí me encanta, la verdad me gusta mucho, pero bueno, pues sí, pues cuestiones de trabajo y de logística, Y solo me sí, toca estar en la de México. y ahora menos que casi no se va a poder viajar, entonces este año va a estar bastante complicado hacer varias cosas a la vez, me imagino más que
ahí desde tu lugar de residencia más o menos, a menos que después vaya mejorando y ahí podés agarrar un poquito más, ¿verdad? Exactamente, a ver qué pasa. Sí, y en cuanto a Esperar. sí, hace rato estábamos hablando de los más complicados, los jefes o los directivos más complicados. ¿Cuáles son los más dados? Así el equipo o los jefes o algún directivo de la Fórmula Uno que sea más dado, el que vos sabes que te toca entrevistar y es lo mejor que te puede pasar un fin de semana. De jefes de equipo también. Mira, por ejemplo, déjame pensar. Eh, Toto Wolff es muy bueno porque siempre tiene las respuestas, pero es sumamente inteligente. Entonces tú tienes que también, obviamente, estar como pilas, 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 porque es de respuestas cortas y sabe perfectamente cómo responder de alguna forma. Eh, Christian Horner también es súper También. buena onda. ¿Quién más? Bueno, Claire Williams, obviamente, también está muy bien. Estoy tratando de acordar de quién más. Pobre Claire también que está pasando un mal momento con el equipo Williams, Sí, caray. que viene en bajón, Sí, sí, venían, o sí. sea, ellos venían clasificando súper bien, carreras venían terminando bien, justo esa época 2015, 2016, venían bien y ahora, Sí, híjole, sí, el 2014 fue un súper año para ellos. sí, y mal Y porque nosotros, por ejemplo, con un grupo de amigos solemos ir al Gran Premio de Brasil y los últimos 2 años era así, pasaban los autos y 10 segundos después pasaban los Williams. A ese punto están ahora mismo, o sea, es lamentable la situación en la que viven y vamos a ver sí, cómo se caray. Mira, soluciona. decían Zach Brown. Zach Brown también es buena onda. Sí, 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 Zach Brown también. Ese sí es muy triste, la verdad, ver un equipo con ese nombre, ¿no? O sea, con la historia que tiene Williams y verlo ahí, números rojos, un equipo ya a la venta, es duro, es duro, es duro, es duro. sí. Y ahora más o menos para ir terminando, antes que se nos corte, ya se nos suele cortar a veces así. ¿Qué esperas de esta No, temporada no. 2020? ¿Cómo ves que Bueno, va? primero espero que se pueda correr en más lugares. La verdad es que ojalá que se pueda correr en más lugares y que obviamente que la salud de todos esté bien, ¿no? Que nadie sea afectado, eso sería lo principal. Y número dos, que en ese agregado obviamente llegue México y que se pueda correr también Sí. en México y que lo poco o lo mucho que podamos ver siga siendo una temporada súper emocionante y que nos llene de adrenalina a todos y que veamos más colores en el podio, ojalá. Sí, eso justamente. ¿Cómo ves, si podés dar una predicción, cómo ves así los equipos? ¿Cómo van a terminar? ¿Cómo te parece que van a terminar los equipos? Tipo, Mercedes sí o sí primero, creo. Después, ¿a quién le pondrías? Mercedes, sí, Mercedes tiene obviamente todas las de ganar y por ahí yo creo que la pelea va a ser más Ferrari y Red Bull. Bueno, por lo que hemos escuchado, obviamente Racing Point estaría peleando bastante. Ojalá que yo creo que por ahí va a estar con la pelea con McLaren. Eh, a Renault no lo veo tan ahí, Ujú. la verdad. Creo que está un pasito más atrás, al igual que Haas y bueno, Williams. Creo que ya dije William. todos, ¿verdad? ¿Faltó por ahí alguno? Alfa Tauri, que por ahí siempre estaba Ah, peleando bueno, ahí. Alfa yo creo que también, Alfa no lo veo mal, ¿eh? No, Alfa yo creo que va a estar por ahí con McLaren y con Racing Point. y aparte va a estar súper interesante porque creo que nadie se va a guardar nada. O sea, nadie va a estar ahí esperando a ver qué pasa, sino todos van a salir a todo. Porque son poquísimas. Ya, además de Sí, después de que han esperado tanto, van a salir como locos. Sí, sí, y sí. sí, y aparte que tienen poquísimas carreras y si en una pasa una carrera que no corren es malísimo para todos los equipos. O sea, son puntos súper importantes que nos sumen en 8 carreras, o sea, las que están aseguradas, porque después no sabemos si realmente van a venir a América, porque en Brasil está la situación súper mal, México ahora también Sí, que no está muy bien, y Asia que sí. parece que también se está ahí complicando de vuelta, así que estas 8 creo que todos van a dar el todo, o sea, súper. A ver qué dice. Que se cuiden, que se cuiden, que se cuiden y que ojalá que todo pueda ir avanzando eh,
poco a poco para que obviamente ningún piloto deje de correr y que todos los miembros de los equipos puedan ir viajando. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en NASCAR todo ha salido bien, así que bueno, Sí, ojalá y lo mismo suceda con Fórmula 1. sí, así mismo, y eso esperamos. Así que vamos a estar atentos. Y bueno, antes de que se nos corte, queremos agradecerte nuevamente por tu tiempo. Es un privilegio escucharte porque tenés tantas cosas que contarnos, que nos contaste. Muchísimas gracias. Y si podés invitarle a la gente también que te siga en tus redes sociales, vos tenés Instagram y Twitter, ¿verdad? Instagram, Twitter, tengo una fanpage ahí también en Facebook, Ah, también ok. medio que estoy en TikTok, pero luego ni subo nada. Tengo que ingeniármelas en TikTok, ahí denme consejos de qué subir en TikTok. Pero sí, ahí Y estamos en todo. No, muchísimas gracias a ti, Sara. Gracias por invitarme, de verdad. Siempre es súper bonito poder hablar con gente que le gente de guste mucho la sí, Fórmula 1. y de Latinoamérica sobre todo. Así que todos juntos siguiendo la misma pasión es muy importante. Exactamente, así es. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a ver cuándo volvemos a hablar de por ahí después de las primeras carreras, por ahí analizamos algunas cosas. Vale, me parece perfecto. Dale, Me súper. parece perfecto. Muchísimas Sale. gracias. Estamos hablando. Gracias a todos. Bye, Dale. gracias. Chao, chao.